A lo largo del curso hemos podido conocer y estudiar los diferentes enfoques que han dado cuerpo teórico a la psicología. La disciplina en la que nos formamos está nutrida a través de su historia de múltiples aportaciones. Cada postura está marcada por su contexto histórico y en su mayoría totalmente relacionadas con fundamentos filosóficos, biológicos y sociales, lo que aporta a la psicología un carácter científico e interdisciplinario. Durante el desarrollo de la historia de la psicología, las posturas han sumado y restado entre sí, marcando antagonismo entre supuestos y teorías, pero que siempre deriva en nuevas rutas de conocimiento. El siguiente trabajo intenta resumir de una forma muy breve los fundamentos del idealismo y del materialismo, así como las teorías que tienen estas orientaciones y las escuelas y teorías que la psicología ha experimentado a lo largo de poco más de un siglo, donde gracias a las aportaciones de todos estos grandes autores y pensadores se ha construido la ciencia que conocemos hoy, misma que constantemente va evolucionando. El idealismo es una doctrina filosófica que sostiene que lo único real y verdadero son las ideas a la hora de interpretar el mundo. La misma ha sido desarrollada con más intensidad durante la Edad Moderna, sin embargo, es posible rastrear sus orígenes en la antigua Grecia en la filosofía de Platón, con su teoría de las ideas. Según esto, lo aparente que se nos presenta en la experiencia es despreciado por su constante transformación y su poca fiabilidad para ser conocimiento verdadero. Hay que tener en cuenta que el concepto griego de idea se refiere a la apariencia. Por lo tanto, una correcta interpretación del idealismo platónico sería que es en lo visible donde se halla la verdad con una mirada atenta y racional. A grandes rasgos, existen dos tipos idealistas predominantes en la historia filosófica. El primero se denomina idealismo subjetivo y sostiene que las ideas solo existen en la mente del sujeto. En consecuencia, no hay un mundo externo independiente del individuo que conoce. Sus principales representantes fueron Berkeley, Fichte y Ernst Cassirer. La segunda clase se denomina idealismo objetivo y considera que las ideas existen por sí mismas, solo pueden ser aprehendidas o descubiertas mediante la razón. Sus principales representantes fueron Platón, Leibniz y Hegel. Por su parte, el materialismo es una filosofía que sostiene la primacía de lo material por sobre lo espiritual. Es decir, afirma que todo en el mundo está compuesto por materia. En este sentido, la idea es posterior a lo material. También tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Los materialistas eran quienes explicaban la realidad a partir de una sustancia corpórea. Fue el caso de los representantes del atomismo antiguo, Leucipo y Demócrito. Ellos planteaban que el mundo estaba compuesto por átomos indivisibles. Asimismo, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes desarrollaron un materialismo primigenio. En ese contexto, a través de su concepto de arché defendieron la existencia de un mundo material. El mismo estaba formado a partir de un elemento primordial que podía ser el agua, lo indefinido o el aire. Tenemos diversos tipos de materialismo según se centren en explicar a Dios, el mundo y el sujeto que conoce. No obstante, podemos clasificarlos en dos grandes grupos. El materialismo mecanicista que sostiene que todo lo que existe es un objeto físico susceptible de ser descrito en términos materiales. Algunos de sus representantes fueron Hobbes, Spinoza, Frege. Y el materialismo emergentista en el que existen niveles de organización hacia el interior de la materia. Nos encontramos con entes físicos, químicos, biológicos, sociales y antropológicos. El principal exponente de esta corriente fue Mario Bangui. El idealismo es un conjunto de teorías filosóficas que sostiene la primacía ontológica y gnoseológica de las ideas. Las ideas tienen existencia autónoma con un mayor grado de realidad que las cosas materiales y son una forma más perfecta de acceder al conocimiento. Los idealistas creen que las ideas son las que establecen una realidad única o más perfecta, solo se puede acceder a ella por medio de la intervención del intelecto. Con base en esta postura surgen teorías como el estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis. Las teorías materialistas en psicología se pueden explicar a partir de lo material o lo físico. Esta perspectiva se ve influenciada por diferentes movimientos con enfoque científico para comprender la mente y el comportamiento humano.
Esta corriente se contrapone al idealismo ya que sostiene que la mente surge como un producto de la actividad cerebral y ésta puede ser estudiada y comprendida mediante la investigación científica. Para identificar a qué teoría pertenecen las diferentes corrientes, es importante analizarlas a partir de sus objetos de estudio. Para el materialismo, dicho objeto se fundamenta en la evidencia científica. Entre las principales teorías que podemos encontrar se encuentran el conductismo, el cognitivismo, escuela histórico-cultural. Estructuralismo. Los elementos mentales de la conciencia, sensaciones, sentimientos e imágenes. Sus representantes, Wilhelm von Tieck-Titchener. Esta corriente psicológica nacida al principio del siglo XX tiene como objetivo principal describir la estructura de la mente. Para ello, se propuso la búsqueda de una tabla de elementos que conforman la mente, tal y como hicieron los químicos con los elementos periódicos. Esta corriente de la psicología propone la comprensión de los procesos mentales a partir de la definición y posterior categorización de aquellos elementos que conforman la psique de las personas. El estructuralismo despertó muchas críticas empezando por el método. La introspección no podía sostenerse que fuera verdaderamente objetivo. Tampoco podía utilizarse como método comparativo entre dos sujetos, aunque estuvieran entrenados, debido a que entre otras cosas fue imposible elaborar un lenguaje introspectivo en el que se conviniera y que fuera utilizado por los sujetos que experimentaban. Funcionalismo. Se centra en el estudio de los propósitos y la función de los procesos mentales. Se interesa principalmente de la función de adaptación al medio que tienen la conducta y la conciencia. Sus representantes, Dewey, Angel, Carr y Cattell. El funcionalismo considera la conciencia de las personas como una corriente que está en continuo cambio. Esta tiene las características de ser personal, refleja las experiencias particulares de cada uno, y continua, no puede ser dividida para su análisis. Para los funcionalistas, las suposiciones concernientes a la mente derivaban de la teoría de la evolución y su objetivo era conocer el funcionamiento de la mente y la conducta, en un intento por ayudar a la adaptación del organismo con el entorno. Para ello, las herramientas de investigación incluían todo aquello que tenía un valor informativo, incluyendo la introspección, el estudio del comportamiento animal y el estudio de las enfermedades mentales. En 1960 el funcionalismo fue criticado por resultar una corriente estática sin concepto de cambio a lo largo de la historia, ya que consideraba cualquier alteración de la norma como una circunstancia nociva para el orden. Gestalt. La percepción de los objetos, priorizando la totalidad perceptiva sobre los elementos individuales que la constituyen. Sus representantes, Berkheimer, Kohler, Kafka y Lewin. Busca explicar la percepción humana y la manera en la que tomamos decisiones según nuestra forma de percibir las cosas en nuestra mente. La percepción que tenemos de las formas son configuradas por medio de la suma de piezas de imagen, el tacto, el sonido y la memoria. Los psicólogos de la Gestalt son célebres por sus contribuciones al estudio del aprendizaje y al de la resolución de problemas. Sin embargo, su aportación más relevante, que fue enunciada por Berkheimer, es la elaboración de unas leyes básicas que rigen nuestra percepción. Los planteamientos de organización perceptiva gestaltistas son considerados vagos y ambiguos por algunos expertos. Además, otros profesionales alegan que sus experimentos no fueron lo suficientemente científicos. Humanismo. La naturaleza interna y descubrir cómo es. Esta naturaleza interna, las necesidades básicas y las potencialidades humanas básicas son neutrales, premorales o positivamente buenas. Sus representantes, Abraham Maslow, William James y Carl Rogers. El enfoque humanista se ocupa de desarrollar el potencial humano y no se contenta con su adecuado funcionamiento. En una palabra, la psicología humanista representa un compromiso para llegar a ser humanos, un acentuar la totalidad y unicidad del individuo, una preocupación por mejorar la condición humana, así como por entender al individuo. Los humanistas desean destacar la salud mental y todos los atributos positivos de la vida, como la felicidad, la satisfacción, el éxtasis, la amabilidad, la generosidad, el afecto, etc. Una de las principales críticas a este enfoque es el hecho de que no intenta explicar o prevenir comportamientos malignos o psicóticos. En otras palabras, todos podemos tener el potencial para el bien, pero ¿qué sucede cuando hacemos cosas malas? Otra crítica importante del enfoque humanista es su naturaleza no científica.
Psicoanálisis. Los trastornos psicológicos, los procesos inconscientes del individuo y su funcionamiento dinámico en el psiquismo. Sus representantes, Sigmund Freud, Adler, Carl Gustav Jung y Klein. Es una teoría acerca de la mente humana que sirve para comprender el inconsciente, una práctica terapéutica para problemas anímicos, un instrumento de investigación y una profesión. El psicoanálisis se propone la investigación y el tratamiento de conflictos emocionales desde una perspectiva de los primeros años de vida, infancia, de la persona, así como los actos fallidos, la asociación libre y la interpretación de los sueños. El psicoanálisis es considerado una pseudociencia por la psicología cognitiva, la psicología evolucionista, la biología molecular, la neurobiología y la psiquiatría actual. Le critican el hecho de que se basa en teorías obsoletas e hipótesis que carecen de apoyo empírico. Conductismo clásico. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Sus representantes, John Broadus Watson, Ivan Petrovich Pavlov, Edward Lee Thorndike, Burgess Frederick Skinner, Clark Hull. Entre los aportes de los psicólogos conductistas, especialmente los de Skinner, siguen siendo de actualidad para la psicología contemporánea. En la práctica psicosocial, las aportaciones y principios del conductismo y el cognitivismo acabarían confluyendo en lo que conocemos como terapia cognitivo-conductual, que se centra en encontrar los programas de tratamiento más avalados por la evidencia científica. En su origen, el conductismo clásico deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. A lo largo de su historia, el conductismo clásico ha sido objeto de diversas críticas y controversias debido a su enfoque mecanicista y su falta de consideración de los procesos mentales. Conductismo operante. La predicción y el control de la conducta humana. Su representante Burgess Frederick Skinner. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje que consiste en asociar un estímulo a una respuesta con la finalidad de que la respuesta se produzca más o menos. Es decir, se produce una conducta y después de la conducta hay una consecuencia, algo que pasa después. Es una técnica de modificación de conducta que utiliza el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, la omisión y el castigo para producir la adquisición o la extinción de esa conducta. El conductismo tiende a generalizar los principios del aprendizaje basados en el condicionamiento clásico y operante a todas las formas de comportamiento humano. Sin embargo, esta generalización excesiva no tiene en cuenta las diferencias individuales y culturales que influyen en el comportamiento de las personas. Movimiento cognitivo. Los procesos por los que la información sensorial es transformada, reducida, elaborada, almacenada, recuperada y utilizada. Sus representantes, Jean Piaget, Jerome Brunner, David Ausubel, Robert Gagny, Howard Gardner. El cognitivismo se encarga de estudiar los diferentes procesos de la mente que están relacionados con el conocimiento. Podemos decir que la psicología cognitiva estudia los mecanismos que utilizan las personas para obtener el conocimiento y todos los pasos o métodos incluidos dentro del mismo utilizando los sentidos. Sus aportes principales han sido a la educación, sobre todo en la enseñanza y el aprendizaje. Contribuyó con capacidades especiales y esenciales como la memoria y el razonamiento. El cognitivismo ha sido objeto de críticas. Algunos argumentan que este enfoque tiende a simplificar la complejidad de la mente humana, reduciéndola a simples procesos de información. Otros cuestionan su énfasis en la cognición, dejando de lado aspectos emocionales, sociales y contextuales. Escuela Histórico-Cultural. Propone que el desarrollo psicológico no está sujeto a leyes biológicas, sino a las leyes del desarrollo histórico-cultural. Sus representantes, Lev Semyonovich Vygotsky. El desarrollo ontogenético de la psique humana se moldearía a través de la apropiación de las formas histórico-sociales de la cultura. Este enfoque resalta la importancia de analizar la vida de una persona y las condiciones reales de su existencia para comprender su evolución cognitiva. Establece que todas las funciones cognitivas aparecen primero en el plano social y luego en el psicológico. El proceso de internalización implica la transformación, de afuera hacia adentro, de las estructuras y funciones mentales. Las críticas hacia la teoría de Vygotsky la consideran idealista y subjetivista. A pesar de que Vygotsky evolucionó hacia una perspectiva sociocultural, sus obras fueron objeto de censura y represión incluso después de su muerte. Genética.
Averiguar y describir la génesis del pensamiento humano durante todo el desarrollo del individuo. Su representante, Jean Piaget, postulaba que todo proceso de pensamiento y características individuales de la mente son aspectos que se van formando a lo largo de la vida. Los factores que influirían en el desarrollar un estilo de pensamiento concreto y un conocimiento e inteligencia asociados serían, básicamente, toda influencia externa que uno vaya recibiendo durante su vida. Piaget optó por inventar su propio método para investigar a los niños. Entre ellos estaba la observación naturalista, el examen de casos clínicos y la psicometría. Se le denomina epistemología haciendo referencia al conocimiento y genética porque habla de su surgimiento y evolución. Por lo visto en el curso y las tareas desarrolladas entendemos el antagonismo del idealismo y el materialismo desde su fundamentación filosófica. El idealismo parte de la postura de que lo primario es la idea y ésta genera la materia, mientras que el materialismo afirma que la materia es primera a la idea. En la psicología las diferentes posturas que la han conformado se han identificado con uno u otro fundamento, generando a partir de este su conocimiento. Por el lado de la orientación idealista podemos mencionar al estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis y movimiento cognitivo, en los cuales el objeto de estudio se establece sobre las funciones, estructuras, sensaciones o emociones. Todos estos conceptos son ideas, es decir, elementos inmateriales sobre los cuales, consideran los idealistas, se conforma la mente. Por el contrario, desde el materialismo, quizá la más marcada es la postura histórico-cultural de Vygotsky que se basa en el materialismo histórico de Marx y el conductismo, que centran su estudio en elementos materiales observables y medibles, como la conducta y los contextos socioculturales. Para efectos del presente curso se han establecido de forma general dos posturas psicológicas, el materialismo y el idealismo, y de ahí se desarrollaron las escuelas que son materia de esta presentación. En conclusión, el desarrollo de la psicología en sus inicios y su nacimiento como ciencia está permeada de la filosofía, la fisiología y la biología. Cada una de estas disciplinas aportó bases de conocimiento y sobre todo los fundamentos y supuestos filosóficos marcaron las líneas de pensamiento de quienes desarrollaron las teorías que ahora estudiamos y forman parte del conocimiento del psicólogo. Para este se vuelve relevante entender cada una de estas teorías para rescatar en su práctica profesional los métodos que mejor se ajusten y aporten a la solución del caso que trate.